En los libros existe mucha sabiduría que a lo largo del tiempo ha sido plasmada por personas que mediante sus investigaciones y experiencias logran sacar conclusiones que ayudan a tener una mejor comprensión del mundo que nos rodea. Enfocándonos en la espiritualidad, a continuación te daré algunas reseñas de libros que pueden estimular el despertar de conciencia con la información que proporcionan. 1. Deja de ser tú. Libro escrito por el Dr. Joe Dispenza en el 2012, en el que toda la información recabada y plasmada en este libro se basó en la investigación en áreas como la física cuántica, neurociencia, biología y epigenética, asociando algunos temas espirituales como la meditación, la base para desprogramarte y, en pocas palabras, dejar de ser tú. Pues todo parte de una primicia fundamental: la mente crea la realidad. El doctor nos narra una de sus vivencias, pues él había practicado durante mucho tiempo ciclismo. Sin embargo, en una competencia sufrió un accidente, en el cual tuvo múltiples fracturas en la columna, y a manera de resumen, aunque cualquier diagnóstico determinaba lo peor, él pudo levantarse y volver a caminar, partiendo todo de sus creencias de que era posible hacerlo. Este libro no es de motivación, está lejos de serlo, es más de cómo la mente infiere en tu experiencia, cómo es la causante de que, entre comillas, te sucedan cosas. Va más allá de pensar en positivo, pues menciona que la repetición de patrones de comportamiento crea una red neuronal, un nuevo programa informático en nuestro cerebro, así que de esta forma podemos crear nuevas creencias, habilidades, ideas o modificar nuestro carácter, quitar y cambiar cosas como una computadora con diferentes funciones a voluntad. Esto es tan sorprendente que el doctor nos cuenta experimentos e investigaciones que se han hecho en el que, sin necesidad de ejercer alguna acción física, si tan solo imaginamos practicar algo como lo es fortalecer un dedo, este luego de unos días se volverá más fuerte, rompiendo muchas ideas negativas acerca de esto y fundamentándolo a través de la física cuántica, donde todo se comporta diferente a la física newtoniana. Pone el ejemplo de que para que algo llegue a ti, se necesita entrar en una frecuencia alineada en el cerebro, que mediante prácticas específicas que el libro nos da, hace que podamos entrenar la mente y creemos el ideal de persona que deseamos ser. Un libro excelente y completo para entender un poco más de cómo funciona la vida, o mejor dicho, nuestra experiencia. Libro número 2. Tú eres el creador de tu vida, de Thomas Michael Powell. Este libro es bastante complejo. Funge como un manual, por así decirlo. Obviamente está muy bien escrito. Aunque es un libro poco conocido, es grandioso. Abarca muchos temas humanos, por decirlo así, conjuntándolos a una sola raíz, pues se va a una secuencia causal, al origen de toda la experiencia humana, el ser. Todo parte de quién eres, primero como un ser espiritual de energía y conciencia, para después ir a un ser material, el cual tiene un carácter definido por ti mismo como conciencia, el cual con ese carácter nos lleva a un efecto dominó que parte de quién somos para después tener emociones, para luego tener pensamientos, para luego actuar de cierta forma y por último tener resultados determinados por quién somos. Así que lo que deja en claro el libro es que si queremos cambiar algo de nuestras vidas es necesario primero irnos al ser, con identidades determinadas. Pues un ejemplo, si una de mis identidades de ser es verme como alguien que no vale, que es poca cosa, que es tonto, desencadenará una bola de nieve teniendo solo resultados de acuerdo a esa identidad. Todo esto el autor nos hace ver cualquier área como una forma de energía manifestada, a lo cual el problema, si se puede ver así, es que esa energía retenida o reprimida por nosotros que no ha fluido de manera correcta. Así que uno de los principales objetivos es quedarte en espacio en una neutralidad para moldearte a voluntad. Este libro lanza datos muy interesantes que sin duda aportan mucho a quien lo lee, como el hecho de que no existe bueno ni malo. Sin embargo, todo tiene características, precios y consecuencias. El hecho de eliminar el malo de nuestras vidas es porque cuando algo se cataloga como malo, lleva implícito el no debe ser. Y cuando algo no debe ser, se crea una resistencia, lo que a su vez causa el sufrimiento. Así que todo es más visto, según nos narra el autor, como polaridades, llámese frío y caliente, en el que las dos partes son necesarias para que puedan existir, para así de esa manera poderse diferenciar. Y en teoría, una manera positiva de experimentar esas polaridades es verlas como si fueran un sabor de un helado. Tan solo son diferentes y cada una tiene sus propias características. En fin, un librazo ampliamente recomendado. Libro 3. Conversaciones con Dios. Este libro recuerdo haberlo leído ya hace más de 10 años.
y llegó en un momento de mi vida con muchas preguntas, algo así como existenciales. Yo he crecido en una familia de religión católica y siempre estuve muy metida en la iglesia desde pequeño. La verdad que viví momentos muy bonitos. Recuerdo tomar clases de la iglesia. Sin embargo, los estatutos que se profesan ahí me generaban un poco de dudas de cómo se había llegado a esa conclusión de que así tenían que ser las cosas. Así que luego de esta larga introducción, la ocupo para dar contexto. Este libro, escrito por Neale Donald Walsch, nos cuenta que un día llegaron pensamientos diferentes a los que se podría considerar que eran netamente propios. Lanzaba preguntas y le respondían. Procuraba hacerlas más complejas, de algo que él no supiera, dándose cuenta que platicaba con Dios mismo. Con esta premisa, pudieras decir, puede que sea un charlatán, pero él mismo hace el cuestionamiento. ¿Cómo es que se puede saber que no es un producto de mi creativa imaginación? A lo que responde esa conciencia, ¿qué diferencia hay? ¿Acaso si así fuera, la información dada no daría como resultado una manera inteligente del bien vivir? Así que yo que ya leí la mayoría de esta serie de libros, que son como 5, los libros dan mucha información, desde historia, para explicar cómo es que se llegó a ver una figura del dios masculina, además de responder muchas de las preguntas que yo tenía, las cuales eran de manera concisa. ¿Qué hacemos en este plano físico? ¿Existe un infierno? ¿Dios quiere algo de nosotros? ¿O cómo lo podríamos interpretar? ¿Cómo funciona la fe? ¿Por qué se permite el sufrimiento? ¿En sí hay reglas aquí que hay que seguir? ¿Existen seres iluminados? ¿Más planetas? ¿Extraterrestres? ¿Cuál es el verdadero significado de amar? En fin, todas esas preguntas y se responden. Y créeme, tienen mucho sentido. He leído otros libros y aunque no se profundiza tanto en los conceptos espirituales o los temas, hay coincidencias. No te contestaré estas preguntas, solo te daré algunas ideas que trae el libro, como son: los seres humanos tienen la libertad de elegir sus experiencias y crear su realidad a través de decisiones y creencias. En sí, el propósito de la vida es recordar quiénes somos realmente, seres divinos con la capacidad de crear nuestra propia realidad. Vivimos para experimentar, aprender y evolucionar a través de nuestras experiencias. Algunas de las frases más notables del libro es: todos somos parte de un todo más grande y estamos interconectados a un nivel profundo. No hay nada que tengas que hacer, no hay nada que tengas que ser, excepto exactamente lo que eres ahora. Y una de las últimas frases, luego de todo lo aprendido, nos dice: la vida misma es una conversación con Dios. Y verás, después de todo lo escrito y en el contexto que te deja el libro, hace que le des un sentido profundo a esta frase. Cabe decir que toda esta información, como muchos podrían pensar, no me hizo rechazar la religión católica o cualquier otra religión como tal. Solo amplía la conciencia y le da sentido a por qué las cosas son como son. En fin, puedo decir que este libro respondió casi todas mis dudas. Libro número 4, El poder de la hora. Libro escrito por Eckhart Tolle, nos da como base fundamental la importancia de vivir en el momento presente, desglosando el papel que ocupa la mente en nuestras vidas. Primero, ¿qué es la mente? ¿Acaso se puede tocar? ¿Está en algún lugar en el espacio? Si abrimos el cerebro, ¿la podemos tocar? Pues la mente no es nada más que un proceso de creación de pensamientos. Es más una herramienta que se debe ocupar de manera ordenada cuando es requerida. Obviamente se convierte en nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga dependiendo si nosotros dominamos a ella o ella nos domina a nosotros. Dejando claro que tenemos una mente, pero que no somos nuestra mente. En sí somos algo más profundo que eso. Al ser la mente una de las herramientas más poderosas, siempre se trata de ocupar muchísimo, de cierta forma desgastándola, y al haber pensamientos constantes se vuelve una adicción. Él explica que el ego es la identificación con los pensamientos y la mente. La mayoría de las personas están atrapadas en una constante corriente de pensamientos, lo que les impide experimentar el momento presente. Mencionando algo que él denomina como el cuerpo del dolor, un campo energético acumulado de sufrimiento emocional. Al estar presentes y conscientes, podemos disolver este cuerpo del dolor y liberarnos del sufrimiento pasado, aceptando el momento presente tal como es, sin resistencia, sin juicios e interpretaciones. Todo esto es clave para la paz interior. La rendición no significa pasividad, sino aceptación activa del presente.
lo cual permite tomar acciones más efectivas y conscientes. Pues en estricto sentido, el presente es lo único que existe. El pasado y el futuro son una creación mental ocupada para darle un sentido lineal a la existencia. El hecho de estar atrapado en el pasado o prediciendo lo que pudiera pasar en el futuro genera un desgaste energético que no nos hace dar nuestro 100% en el presente. Pues en la mente están más del 90% de lo que consideramos problemas. En el momento presente casi nunca hay problemas. En fin, unas de las frases más notables son: la causa principal de la infelicidad nunca es la situación, sino tus pensamientos sobre ella. La vida es ahora. Nunca ha habido un momento en que tu vida no fuera ahora, ni lo habrá. En fin, a pesar de que son diferentes autores en los libros, cada quien con sus teorías, investigaciones y enfoques, ninguno se contradice. Todo se complementa o se unifica de una manera coherente. Pensé mucho en elegir estos libros, pues son muy conocidos en su mayoría, bestsellers. Creí que podría ser mejor de los más ocultos y complejos, pero a pesar de ser muy conocidos, siento que leerlos producen un cambio significativo en nuestras vidas, iniciando por la forma de verla. Todos se centran en la base de la existencia, y a pesar de ser mucha información la que dan, de alguna forma simplifican la vida. No considero dominar al 100% la información de los libros que he leído, pero trato de volver a leerlos cada que puedo y así aprendo más cosas que había pasado por alto. En fin, coméntenme si te gustaría que hiciera más videos así acerca de libros, o si quisieras que hiciera un resumen de un libro en específico. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video, espero te haya gustado y me despido de ti. Bye.